Manuel Castells. El poder tiene miedo de Internet. Manuel Castells analiza los cambios que Internet introduce en la cultura y la organización social. Esta investigación muestra que Internet no favorece el aislamiento, sino que las personas que más chatean son las más sociables. Sí, importantes estudios arrojan ese mismo resultado. ¿Por qué la idea contraria se ha extendido con éxito? Porque resulta más interesante creer que Internet está lleno de terroristas, de pornografía. Pensar que es un factor de alienación resulta más interesante que decir Internet es la extensión de su vida. Si usted es sociable, será más sociable. Si no lo es, Internet le ayudará poco, no mucho. Los medios son la expresión de lo que piensa la sociedad. La cuestión es por qué la sociedad piensa eso. ¿Por miedo a lo nuevo? Exacto. Miedo de la vieja sociedad a la nueva. De los padres a sus hijos. De las personas que tienen el poder anclado en un mundo antiguo respecto de lo que se les viene encima. Que no entienden ni controlan y que perciben como un peligro. Y en el fondo lo es. Porque Internet es un instrumento de libertad y de autonomía, cuando el poder siempre ha estado basado en el control de las personas mediante el control de información y comunicación. Pero esto se acaba. Porque Internet no se puede controlar. Y lo que primero preguntan los gobiernos es ¿cómo podemos controlar Internet? No se puede. Vigilancia sí, pero control no. Si Internet es tan determinante de la vida social y económica, ¿su acceso puede ser el principal factor de exclusión? No. El más importante seguirá siendo el acceso al trabajo y a la carrera profesional. Y antes, la educación, porque sin ella, la tecnología no sirve para nada. En España, la llamada brecha digital es por cuestión de edad. Entre los mayores de 55 años, solo el 9% usa Internet, pero entre los menores de 25 años lo usa el 90%. Es, pues, solo una cuestión de tiempo. Cuando mi generación desaparezca, no habrá brecha digital. Ahora bien, en la sociedad de Internet, lo complicado no es saber navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar lo que se quiere y qué hacer con ello. Y esto requiere educación. En realidad, Internet amplifica la más vieja brecha social de la historia, que es el nivel de educación. En esta sociedad globalizada y en constante cambio, ¿puede aumentar la sensación de inseguridad? Hay una nueva sociedad que he intentado definir como sociedad red, una sociedad en la que todo está articulado de forma transversal y hay menos control de las instituciones tradicionales. Se extiende la idea de que las instituciones centrales, como el Estado y la familia tradicional, ya no funcionan. Entonces, se nos mueve todo el suelo a la vez. La gente piensa que sus gobiernos no la representan y no son fiables, que el mercado les va bien a los que ganan y mal a los que pierden. Como la mayoría pierde, hay una desconfianza hacia lo que la lógica pura y dura del mercado le puede proporcionar a la gente. Estamos globalizados. Esto quiere decir que nuestro dinero está en algún flujo global que no controlamos, que la población se ve sometida a unas presiones migratorias muy fuertes, de modo que cada vez es más difícil encerrar a la gente en una cultura o en unas fronteras nacionales. ¿Qué papel desempeña Internet en este proceso? Por un lado, al permitirnos acceder a toda la información, aumenta la incertidumbre, pero al mismo tiempo es un instrumento clave para la autonomía de las personas. Cuanto más autónoma es una persona, utiliza Internet con más frecuencia e intensidad, y esto refuerza a la vez su autonomía. Pero claro, cuanto más controla una persona su vida, menos se fía de las instituciones. El problema es que el sistema político no está abierto a la participación, al diálogo constante con los ciudadanos, a la cultura de la autonomía, y por tanto, estas tecnologías lo que hacen es distanciar todavía más la política de la ciudadanía.
Eduardo Noriega, mucho más que un chico mono. El actor santanderino disfruta de un importante reconocimiento en nuestro país y comienza a pisar fuerte en el extranjero. Adiestrado en el arte de la mirada intensa, nadie discutiría ya que es mucho más que un chico mono. ¿Cómo es tu vivencia más íntima de la interpretación? Ser actor es jugar a ser otro, partiendo del propio interior. Es mirarte al espejo para descubrir el monstruo que hay en ti y el ángel que llevas dentro, y acomodar ambas facetas a las características del papel. ¿Cuál es la distancia prudencial respecto al personaje? Siempre intento entender el papel del otro, sin juicios. Por ejemplo, para ser capaz de interpretar a un asesino, no puedo juzgarle. Por el contrario, me veo en la obligación de investigar las razones que conducen a una persona al asesinato. Explorar por qué yo mismo sería capaz de matar a alguien. En definitiva, el trabajo de un actor es maravilloso, porque te brinda la oportunidad de investigar sobre el ser humano. ¿Cuál ha sido el papel más difícil que has interpretado? El doble personaje de mi película Canciones de Amor en Lolitas Club. Recibí una llamada del director, Vicente Aranda, y tras una primera charla sobre el proyecto, me llevé el guión bajo el brazo a casa. A las 2 horas, llamé por teléfono a Vicente y le confesé que tenía mucho miedo. Pero le dije que si él se tiraba, yo también me lanzaba a la piscina. Él me contestó que no solo me iba a ayudar y a lanzarse conmigo, sino que además me iba a llenar la piscina para que todo saliera perfecto. ¿Cuáles fueron las dificultades dentro de la dificultad? El personaje de Raúl es el de un tipo incapaz de identificarse con nadie, recibir amor o expresar sentimientos, y por eso su única respuesta es la agresividad. Por mi lejanía a todo eso, me resultó más fácil encarnar a Valentín, su ingenuidad y vulnerabilidad. Para ello trabajé durante meses junto a discapacitados mentales con la intención de aprender de su esfuerzo diario. Su capacidad de lucha es verdaderamente asombrosa. ¿Cómo afrontaste el reto? Si introducirte en la piel de un personaje es ya un reto, hacerlo en la de dos significa un doble salto mortal. Construí a Raúl y a Valentín de forma independiente. Me planteé que eran 2 personas de almas y energías distintas, y con un profesor trabajé el cuerpo y la voz para poder acercarme a los 2 colores de la paleta. Lo cierto es que hay quien tarda en percibir que el mismo actor está detrás de los 2 hermanos Fuentes, y eso para mí es un piropo. ¿Te seduce ser el malo de la película? Sí, me gusta. No porque sea más fácil, sino porque es más divertido, es más jugoso. El villano tiene una complicidad especial con el público, porque es, paradójicamente, lo que nadie puede ser, pero quien todos queremos jugar a ser. Y esto produce una relación de atracción con lo prohibido. ¿Abre o cierra puertas el ser un chico guapo? El físico es determinante en este trabajo, y por supuesto abre puertas. Cuando un director de casting busca una cara, está valorando si ese rostro puede ser atractivo en un contexto concreto. En general, la sociedad se muestra solo pendiente del cascarón y cada vez se valora menos la capacidad intelectual. Nos quedamos en la superficie, y hay medios de comunicación como la televisión que fomentan esta tendencia y subrayan constantemente lo anecdótico como lo esencial. Iker Jiménez, el periodista del más allá. Este audaz periodista es uno de los grandes comunicadores de nuestro país. Su interés por el suceso insólito y el enigma ha traspasado miles de pantallas. Consagrado a una vocación, que es actitud vital, y entregado a la eterna búsqueda de respuestas para las grandes preguntas de la existencia, consigue siempre superar lo anecdótico en lo extraño e inexplicable. ¿Desde cuándo te dedicas a temáticas de misterio? Desde niño. A punto de cumplir los 11 años ocurrieron una serie de sucesos extraños en mi Vitoria natal. Descubrí el apasionante y polémico tema de los ovnis y empecé a hacer entrevistas a los testigos con mi modesta grabadora. ¿Es necesario creer para investigar? ¿Cuál es la distancia que tomas de tu objeto de estudio? Es necesario creer que no todo está resuelto. En ese caso, es tener fe en una auténtica certeza. El misterio es mucho más que lo paranormal. Hay historia, arqueología, criminología, psiquiatría
Y ahí hablamos de hechos objetivos. Mi misión es abrir la mente de las personas, mostrar, sin poseer ninguna verdad absoluta, que la vida es en sí un arcano apasionante, que no todo está descubierto, que la existencia es una aventura, y en eso es en lo que creo con toda mi fe. ¿Has vivido en primera persona algún suceso paranormal? He visto y escuchado cosas que no he sabido explicar, como las psicofonías. Eso me ayuda a continuar sabedor de que a veces ocurren cosas que no se pueden explicar. ¿Cuál es tu leyenda urbana favorita? Sin duda, la de las apariciones de la mujer en la carretera, que vienen desde el siglo XVII. Lo extraño e inquietante es que hemos entrevistado a personas que lo han visto en nuestro propio país. ¿Y tu misterio histórico predilecto? Nuestra historia está llena de misterios y secretos. Las vivencias de Felipe II, su muerte, su pasión por lo oculto, me llaman poderosamente la atención. Por eso pasé tanto tiempo investigando la cara desconocida del hombre más poderoso que ha existido. ¿Y tu fantasma personal? Hay mundos oscuros en el interior de la mente humana, parajes inexplorados. El misterio que todos llevamos dentro, ese me asusta a veces. El momento más escalofriante de tu carrera profesional. He estado a punto de perder la vida en varias ocasiones, pero prefiero no recordarlo. Como momento más escalofriante, me quedo con la emoción de haber visto y vivido el misterio muy cerca del rostro. Ocurrió cuando sobrevolaba los desiertos del Perú y entramos en el Cerro de los Astronautas en Nazca. Allí, desde hace 2200 años, gigantescas figuras trazadas en la arena, solo visibles desde el aire, nos saludan como si fueran recuerdos del futuro. Es algo inolvidable. Es el misterio delante de los ojos. Y por último, ¿qué misterio te gustaría resolver? Me conformo con experimentar cada día con el gran misterio del que casi nadie se da cuenta, el que nadie resolverá y el más importante de todos, la gran pregunta, la realidad, la vida. Eso implica todos los misterios. Nuestra sangre, nuestros ojos, el viento, el espacio, la muerte, todos son preguntas en torno a la existencia. Que no nos las hagamos no quiere decir que no deban ser planteadas, y yo me niego a caminar por la vida sin ser consciente de su maravilla, de su misterio. Buenos días, Carlos. Encantada de que estés aquí. A fin de conocernos un poco mejor, me gustaría que me explicaras por qué te interesa hacer prácticas con nosotros. Bueno, existen varias razones. La principal es que creo que me ofrecería la oportunidad de crecer profesionalmente dentro del mundo del periodismo. Me interesan los temas de sociedad y de actualidad, y en un periódico de tanta tirada como este, pues, creo que se pueden llevar a cabo muchas tareas. Lo más interesante ahora mismo para mí es aprender a trabajar en equipo, ya que siempre te brinda la posibilidad de entablar amistad con otras personas. ¿Cómo describirías tu método de trabajo? Depende de la tarea en cuestión, pero siempre me gusta elaborar una especie de esquema donde anoto todos mis objetivos. Imagino que sabes que en nuestra redacción solamente realizamos entrevistas y documentales sobre temas serios y dirigidos a un público de un cierto nivel. Por supuesto, tuve la posibilidad de hacer prácticas en una revista del corazón, pero al final opté por quedarme aquí. ¿Y qué te llevó a cambiar de opinión? Pues que en breve se celebrarán elecciones locales y me interesa poder entrevistar a diferentes miembros del gobierno local antes de que cambie de color político. De hecho, los últimos datos ya han arrojado luz sobre un posible ganador, el Partido Ecologista. Bueno, las encuestas siempre proporcionan datos interesantes, pero mi consejo es que seas cauto a la hora de suministrar cualquier tipo de información en el ámbito político. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras formular antes de empezar con tu primera tarea? No, ninguna. Simplemente quiero decirle que, de momento, todo me ha causado muy buena impresión. Excelente. Espero que sigas así de motivado durante toda tu estancia con nosotros.
Loquillo. La música fue mi universidad. Pasó de dar cobijo a las rubias en el asiento de atrás de su viejo Cadillac de segunda mano en los 80 a estrenar el milenio, autoproclamándose con orgullo como uno de nuestros más auténticos y admirados veteranos nacionales. ¿Se ha abierto para Loquillo una nueva etapa profesional? No, no lo siento así. Simplemente en mis últimos discos confluyen los tres loquillos: el comprometido, el hedonista y el rockero. ¿A qué se refiere el título de aquel primer álbum sin los trogloditas? Balmoral es el reflejo de una época y, sobre todo, la memoria de unos personajes que confluyen en una coctelería madrileña que ya no existe, donde debatían sobre lo divino y lo humano en tertulias que duraban hasta altas horas de la madrugada. Una de las primeras impresiones tras la escucha del disco es que estás bien cultivado en la mejor literatura. No soy Santiago Serón. No he ido a la universidad. En todo caso, leo provocación. No porque haya tenido que estudiar, sino sencillamente porque me ha interesado. Hay dos temas especiales recogidos en el álbum que te delatan intelectualmente en este sentido: Memorias de jóvenes airados y La Belle Dame sans merci. Me interesa el cine británico, los poetas ingleses y sus referencias. Tomo todo ello para trasladarlo, en cierta manera, a mi generación, que al fin y al cabo fue la primera que pudo comenzar a expresarse libremente y a defender todo aquello en lo que creía sin censuras. Es ahí donde hago un símil con los jóvenes airados. Por otro lado, La Belle Dame sans merci llega de un poema del romántico John Keats, porque yo soy un gran lector de novela y poesía gótica. Entonces, ¿profesas culto a los poetas malditos? No los llamaría así. Es más, creo que fueron los primeros rockeros y no veo demasiadas diferencias, sino muchos puntos de conexión entre lo que hicieron ellos en el siglo XIX y lo que hicimos nosotros en la década de los 80. Es verdad que el rock se ha venido alimentando mucho de ese supuesto malditismo, pero pienso que es solo un fenómeno cíclico. Ocurre cuando una generación nueva decide ir más allá y romper las fronteras. Así ocurrió con esos poetas decimonónicos, pasando por todos los miembros de la generación Beat hasta llegar a nosotros, porque con el paso de los años dirán que también los de la mía fuimos una pandilla de degenerados. ¿Qué piensas de que ahora esté tan en boga lo de reivindicar la movida madrileña de los 80? Es un tema que me parece muy aburrido. Para mí los grupos de la movida fueron Gabinete Caligari, Alaska y los Pegamoides y Parálisis Permanente. Esas y no otras fueron las bandas referenciales con las que tuve algo que ver cuando llegué aquí. ¿Acaso hubo alguna más? Al resto, llámalo pop o como quieras, pero no lo llames movida. Tu disco Balmoral está dedicado al músico Guille Martín. ¿Qué significó para ti este artista? Guille tocó con mucha gente, pero solo fue miembro oficial de Trogloditas. Creo que fue el último guitarrista de su generación, de una manera de entender el rock and roll en España. Después de él y Pepe Risi, ya no hay nada. Sin embargo, los reconocimientos a los músicos no abundan. Bueno, yo aprendí desde que empecé en la música que uno tiene que aprender a protegerse a sí mismo. El problema de este país no es sino la falta de respeto. Aquí el músico sigue siendo un cantamañanas y en general se desprecia muy fácilmente a los músicos, incluso a los actores. ¿Qué es lo más grande que te han brindado tus más de 30 años de oficio? Aprendizaje intelectual, de la vida. La música fue mi universidad y con ella he aprendido a conocer otros mundos, literarios, teatrales y sobre todo a ser mejor persona. Para mí la música no es entretenimiento ni espectáculo, sino una forma de vida y una actitud. No cabe duda de que estás arropado por buenos amigos y hay más nombres reflejados en Balmoral, como el de Luis Alberto de Cuenca, Carlos Segarra, Enrique Bunbury. Luis Alberto es una de mis figuras poéticas de referencia en los últimos 10 años, un poeta de mi generación. Y Carlos vive muy bien en su circuito de rock and roll en Alicante, pero tengo muchas ganas de que saque nuevo disco. En Balmoral he querido volver a trabajar con los compositores con los que he colaborado a lo largo de mi vida y Segarra es uno de ellos. Enrique creo que es la persona que más críticas ha recibido aparte de mí mismo y eso une. Él, junto con Calamaro, son las personas con las que me siento a gusto. Pero no soy un artista con inercia a llevarse bien con los compañeros de profesión. Yo escojo a mis amigos.
Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca. Todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. La química del amor. Recientemente, los científicos han comenzado a analizar el amor, algo que había estado reservado para los poetas y literatos. Científicos como Helen Fisher ahora miran con el escáner el cerebro de personas locamente enamoradas o deprimidas por la pérdida de un gran amor, y han descubierto la importancia fundamental de los factores biológicos y hormonales de las sustancias químicas en el proceso de amar. ¿Por qué nos gusta alguien en concreto entre todos los demás? Es una pregunta muy difícil. Sabemos que interviene un componente cultural muy importante. El momento también lo es. Hay que estar dispuesto a enamorarse. La gente tiende a enamorarse de quien tiene alrededor, de personas misteriosas que no se conocen bien. Los hombres se enamoran más deprisa que las mujeres. ¿Tiene esto una explicación evolutiva? Sí, ellos son tan apasionados como puedan serlo las mujeres, aunque en efecto se enamoran más rápido. Existen algunas diferencias de género, aunque no en el aspecto pasional, porque tienden a sentir lo mismo. ¿Los dos entonces son igualmente apasionados? Sí, pero en ellos descubrimos una mayor actividad cerebral asociada con la integración de los estímulos visuales. Eso tiene sentido. El negocio de la pornografía se apoya en los hombres y las mujeres se pasan la vida intentando agradarles con su aspecto. Increíble. O sea, que las imágenes visuales son más importantes que el olor, por ejemplo. No, no estoy segura. Lo cierto es que somos animales con un sentido del olfato reducido. Por eso lo llaman amor a primera vista, no amor a primera olida. Pero en las mujeres descubrimos una mayor actividad en tres áreas diferentes, asociadas con la memoria y la rememoración, no simplemente con la capacidad de recordar. Al principio no lo entendí, pero luego pensé que durante millones de años una mujer no podía mirar a un hombre y saber si podía ser un buen padre y un buen marido. Para saberlo, tenía que recordar. Tenía que recordar lo que había dicho el último día de San Valentín, cómo se había comportado con anterioridad, etcétera, etcétera. ¿Y es verdad que se acuerdan? Y nos acordamos. Y nos llamamos las unas a las otras por teléfono y lo recitamos para estar seguras de que nos acordaremos. Es un mecanismo de adaptación que las mujeres probablemente han poseído durante 4 millones de años para conseguir al hombre adecuado. ¿Y qué le sucede al cerebro cuando alguien está realmente loco de amor? Hallamos actividad en muchas partes del cerebro, pero lo más importante está cerca de su base, en el área ventral tegmental, donde se produce la dopamina, un estimulante natural que proporciona sensaciones de plenitud, euforia y cambios de humor. ¿Pero realmente es todo química? Tengo que decir que sí. Cada vez que producimos un pensamiento, tenemos una motivación o experimentamos una emoción, siempre se trata de química. Por ejemplo, aunque se pueden conocer todos y cada uno de los ingredientes de un pastel de chocolate, todavía nos gusta sentarnos y comerlo.
De la misma manera, podemos conocer toda la química que hay detrás del amor romántico. Todavía no la conocemos toda, pero estamos empezando a hacerlo en parte. Y todavía ser capaces de captar toda su enorme magia. En el cerebro, el amor y el odio se parecen mucho. De hecho, si se analizan los ciclos cardíacos de una persona, no se puede apreciar la diferencia. Son muy parecidos. Amamos a la persona y la odiamos al mismo tiempo. Cuando amamos u odiamos, concentramos nuestra atención, nos obsesiona pensar en ello. Tenemos una gran cantidad de energía, nos cuesta comer y dormir. Helen, hay algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. Es lo que tú llamas el impulso sexual general. Sin él no habría niños y los genes no se perpetuarían. Sí, y es diferente del amor romántico y del afecto. Este impulso evolucionó para que saliéramos a buscar a nuestras parejas. Creo que el amor romántico es el impulso verdadero, porque emana del cerebro primitivo y es más fuerte que el impulso sexual. Cuando estamos locamente enamorados, queremos mantener relaciones con nuestra pareja, pero lo que realmente queremos es que nos llame por teléfono, que nos invite a cenar y que se cree una unión emocional. De hecho, una de las características principales del amor romántico es el deseo de contacto y de exclusividad. Cuando nos enamoramos, pasamos a ser realmente posesivos. Edurne Pasaban. El amor es la cima que me falta. Guipuzcoana de nacimiento, es ingeniera por la Universidad del País Vasco y su futuro estaba al frente de la empresa familiar, pero la montaña se cruzó en su camino. Es la primera mujer que ha coronado los 14 8000. Has superado los 14 8000. ¿Qué metas te has propuesto alcanzar ahora? Voy a dedicar más tiempo a otras cosas, como dar conferencias en el mundo de la empresa, motivacionales, de equipo, sobre cómo gestionar momentos complicados. ¿Tanto se parecen la empresa y la alta montaña? Hay más paralelismo de lo que uno piensa. El proyecto 14 por 8000 al final se parece mucho a montar una empresa. Y me explico, teníamos esa meta y para conseguirla hemos formado un equipo comprometido y a mí me ha tocado hacer el papel de líder. Así que eso es lo que explico en mis conferencias. Cómo hemos funcionado juntos, cómo gestiono el riesgo. Ahora mismo las empresas viven muchos riesgos. Hablando de riesgos, ¿lo de irse a la montaña con el equipo de Al filo de lo imposible, cámara al hombro, no tiene algo de Gran Hermano? Bueno, nosotros hemos hecho que el alpinismo se acerque más a todo el mundo. Hasta hace algunos años, la montaña solo aparecía en la prensa cuando ocurría una desgracia muy dura. ¿Cómo se reciben esas malas noticias? Es muy difícil. En este deporte tienes relaciones muy intensas, pero también te roba muchos amigos. Si algo pasara durante una de mis expediciones, intentaría por todos los medios no abandonar nunca a un compañero. Pero es difícil situarse en lo que puede ocurrir a 8000 metros. El miedo siempre está presente y es complicado gestionarlo. Sin embargo, hay que saber identificarlo porque siempre es por algo. ¿Y en casa qué te dicen? No es que mi madre eche cohetes, pero se alegra de verme feliz. Y más cuando has atravesado una depresión y te ha visto mal. Estuve a punto de dejarlo todo. Nunca pensé que entraría en una enfermedad como esa. Es un mundo totalmente desconocido que no puedes entender hasta qué te pasa. Estuve a punto de tirar la toalla, pero la gente que me apoyó me hizo abrir los ojos. ¿Y qué me dices de Oh Eun-sun, la alpinista surcoreana que reclamaba haber completado antes que tú la ascensión a las 14 cimas? Parece que ella también las hizo, pero sin llegar a la cima. Así que yo sería la primera mujer en conseguirlo. Pero en mi caso esto pasa a ocupar un segundo lugar, porque lo que quiero es que la gente entienda lo que he hecho y por qué. Era un proyecto de vida, algo que me daba ganas de vivir. Y ha sido así. Muchos deportistas de élite tienen pequeños rituales que les acompañan en sus victorias. ¿Cuál es el tuyo? Se trata de unas pequeñas manías que solo mis compañeros y mis familiares conocen y que a día de hoy me han traído suerte, como subir siempre junto a un pequeño peluche. Otra es la de utilizar siempre la misma camiseta el día de la cumbre. Te quejas de tu vida amorosa.
¿Afortunada en la montaña, desafortunada en amores? Seguramente es una cuestión de dedicar tiempo a una cosa y a otra. Es verdad que no le he dedicado mucho tiempo a mi vida sentimental y todavía no he encontrado a mi media naranja. Quizá esa sea la gran cima que me falta. José Ángel Mañas. Soy un punk literario. Volvió al universo Cronen muchos años después de aquella arrolladora ópera prima inspiradora de una de las películas españolas más taquilleras de los 90. Afirma que lo hizo con una óptica diferente y llena de nostalgia en un intento de recuperar un mundo irremediablemente perdido para él. Aunque a menudo se ve obligado a amordazar al veinteañero rebelde que aún lleva dentro, continúa viviendo la transgresión literaria como una condena, porque en el fondo sigue siendo un enfant terrible. ¿Definirías tu labor literaria dentro de los cánones de un novísimo neorrealismo urbano español? El realismo urbano no me parece que sea una cosa novísima, pero si hay que optar por una etiqueta, no es de las más inadecuadas. Mis novelas, y en eso La Pella es absolutamente ortodoxa, pretende ser una impresión personal de una realidad vivida, algo tan fácil y tan difícil como eso. ¿Qué te define entonces estilísticamente? En lo estilístico, el concepto que siempre me ha agradado más y con el que me he sentido más identificado ha sido uno proveniente de la música. Siempre digo que, como escritor, soy una especie de punk literario. Fuera de la escritura, no, desde luego. Tus personajes responden a cierto determinismo naturalista llevado a una realidad contemporánea de estratos sociales. ¿Estás de acuerdo? Sí, me gusta mucho la definición de novela que daba Zola como de un espacio en el que el novelista puede experimentar con sus personajes, hacerlos atravesar pruebas para determinar su valor exacto y denunciar o desvelar las presiones y los condicionamientos que la sociedad puede ejercer sobre ellos. En ese sentido, La Pella tiene algo de naturalista, efectivamente. En tu literatura, ¿reflejas la realidad o la deformas? Reflejo lo que percibo. Cuando distorsiono, lo hago para conseguir efectos estéticos, enriquecer el habla de la gente o, por lo menos, evitar redundancias y dar plasticidad para que resulte grato literariamente. Seleccionar decorados para que el conjunto dé una sensación de movimiento y variación. Para que la vida entre en la novela, tiene que ser necesariamente manipulada. ¿Tienen gancho tus justicias poéticas? ¿Surgen o llegan con premeditación? Es cierto que, según algunos, en mi último libro he sido algo desalmado, pero no hay premeditación. A veces ni siquiera intencionalidad. Ciertos finales se te imponen porque sin ellos no habría novela. ¿Tendría sentido Cronen sin la muerte final o La Pella sin la confrontación última? ¿Cómo concibes a tus personajes? Los calco casi todos sobre personas reales que, al atravesar el espejo literario, sufren una serie de modificaciones ineludibles, para bien o para mal. Incluso pueden ser descuartizados para injertar sus trozos en otro cuerpo. Siempre digo que muchos son como pequeños Frankenstein hechos con retazos de gente diferente. ¿El éxito precoz ha sido un arma de doble filo en algún momento? Lo positivo fue que, citando a François Sagan, no tuve que hacer lo que suele tener que hacer la gente para lograrlo. Y sobre todo, que me ha permitido dedicarme profesionalmente a la escritura. Lo negativo, que entré directamente y saltándome un escalafón en un mundo cuyos códigos desconocía y cometí muchas torpezas. Pero entre lo bueno y lo malo, pesa muchísimo más lo bueno. ¿Qué es lo mejor que te ha ocurrido en tu vida literaria? ¿Y lo peor? El momento más bonito fue cuando me comunicaron que había quedado finalista del Nadal.
Eso suponía que me iban a publicar. Fue una de las mayores alegrías de mi vida. Y el peor, prefiero olvidarlo. La sorpresa la diste con el género histórico. ¿Fue tan ardua como parece la elaboración de El secreto del oráculo? Duró 3 años y medio. Se dice pronto. Nunca había escrito una novela histórica y tampoco una tan larga. No creo que vuelva a hacerlo. Pero tenía que probarme a mí mismo que era capaz de publicar una obra de casi 700 páginas. La Pella tiene un alto tirón para el celuloide. ¿Qué te gustaría que se repitiera de las anteriores adaptaciones de tu obra? Me encantaría que se pudiera llevar al cine, ojalá sea el caso. Si quedara tan bien como las 3 anteriores, estaría encantado. Independientemente de que te guste más o menos cada una de las películas, que te adapten es siempre un privilegio y un honor. Algunos novelistas sufren mucho al ver pasar sus páginas a fotogramas, pero yo lo veo como la obra de otro artista. Lo importante no es que sea fiel a la letra del texto, sino a su espíritu y que haya una cierta compatibilidad entre el grupo sanguíneo del autor de la novela y el del cineasta. Si no, la transfusión pues no funciona. Narda Lepes. Quiero que la gente cocine fresco, barato y rico. En sus comienzos, la chef Narda Lepes logró algo casi impensable en televisión: conquistar a la audiencia sin una sola sonrisa. Su estilo entre seco y levemente malhumorado fue ganando adeptos a fuerza de eficacia y creatividad. Quizá por eso llame más la atención verla apasionarse frente a unos dulces secos en un mercado de Londres o sonreír en una librería gastronómica de Río de Janeiro. ¿Cómo empezaste a cocinar? Cocino porque me gusta comer. A mí me dieron de comer rico desde que era chiquita, por suerte. Lo que hago es sacar cosas de cada cocina que probé. A mí me interesa, sobre todo, que la gente cocine y que lo haga con lo que está fresco, barato y rico. ¿Cuál es tu fuente de ideas para cocinar? Cosas que veo, charlas, viajes, libros. Y si bien yo decido qué hacer, tengo un equipo espectacular que me aporta cosas que vieron. Entonces las probamos, vemos qué vuelta darle. A mí me encanta rodearme de gente que en algo sea mucho mejor que yo. Por ejemplo, la pastelera que trabaja conmigo es extraordinaria haciendo las tortas. Tenés que tener alma de pastelera, yo no la tengo. Yo le sumo a lo salado. Leo, mi asistente, por ejemplo, es mucho más técnico, corta todo chiquito, prolijito. ¿Qué sabores asocias a tu infancia? Las arepas, el arroz, los hongos secos, las alcaparras, el jamón crudo, el tempura. Hay una mezcla entre las cosas que me hacía mi papá y las que me hacía mi mamá. Mi mamá cocinaba todo más sano, macrobiótico, milanesas con germen de trigo que eran la muerte, tempura de vegetales. En cambio, papá me hacía probar lo más fuerte. Los fines de semana comía jamón, chancho y esas cosas, y los días de semana compensaba. Ahora tanto mamá como papá se nivelaron un poco. ¿Puede una dieta macrobiótica ser sabrosa? Sí, solo que te tiene que gustar, tienes que acostumbrar el paladar. De entrada, creo que hay que ampliar el paladar, lo fácil, lo que lleva mucha azúcar o grasa. Ya sabemos que suele tener aceptación, así que está bueno intentar no ir a lo fácil. Para todo eso, siempre hay tiempo. Ahora que eres madre, ¿tienes alguna recomendación para la cocina de los niños? Que se animen a mezclar salado con dulce, que fomenten los sabores. Por ejemplo, al pollo que haces siempre, agrégale un toquecito de jengibre. Al puré de papa, súmale una hojita de albahaca. Yo a mi bebé le acerco desde hierba de limón hasta zanahorias para que chupe. Prefiero fomentarle los sabores. ¿Qué se hace con lo que se cocina en el programa?
¿Se almuerza? Comemos lo que hicimos el día anterior. No sobra nada. Si, por ejemplo, hicimos alcauciles y quedaron, al día siguiente cocinamos pizza de alcauciles o calzone para nuestro almuerzo. Mónica Hernández. Sueño con ofrecer soluciones financieras prácticas a los sectores más necesitados de Ecuador. Digamos que en estos años de capitalismo salvaje, en los que los valores humanos parecen no tener importancia y en los que las necesidades sociales han pasado a ser un número en las estadísticas, escuchar un discurso diferente, con un profundo sentido social, es una ráfaga de aire fresco. Estamos demasiado acostumbrados a que los bancos presten dinero a quienes demuestran no necesitarlo. ¿Cómo se inicia el proyecto del Banco Solidario? En 1991, junto con Santiago Rivadeneira, creamos la Fundación Alternativa, con la finalidad de proveer soluciones financieras a grupos con menores oportunidades. Desde la Fundación se impulsó la iniciativa financiera social que hoy en día lidera Banco Solidario, que primero se estableció como Estrategia Financiera S.A., Esfinsa, y luego se convirtió en Banco Solidario en 1996. Y como cualquier otro banco del país, cumple con todas las regulaciones bancarias y es controlado por la Superintendencia de Bancos. ¿Quiénes son los potenciales clientes del banco? El nicho de mercado está constituido por más del 60% de la población económicamente activa, conformada por personas naturales y jurídicas que con su trabajo productivo contribuyen al desarrollo del país, pero que se encuentran en segmentos socioeconómicos con dificultad de acceso al sistema financiero tradicional. Están agrupados en los segmentos de microempresa urbana, microempresa rural y pequeña empresa, además de aquellas personas que por sus condiciones económicas no han logrado disponer de una vivienda propia en una comunidad digna. Cabe destacar que más de la mitad de los clientes actuales del Banco Solidario son mujeres de escasos recursos. ¿Qué tipo de accionistas participan en el proyecto? Colaboran organizaciones privadas y sociales de prestigio y reconocida labor tanto en el país como en el extranjero, personas con alta conciencia social y los propios funcionarios del banco y de las empresas relacionadas. Normalmente, los bancos publicitan sus líneas de crédito en televisión y en los diarios. En este caso, ¿cómo es la llegada de la información a los potenciales beneficiarios? El plan de mercadeo responde directamente al plan estratégico del banco. En este se definen las prioridades institucionales, incluyendo las metas en cuanto a captaciones. En la actualidad, lo prioritario es la captación de clientes, dividida en ahorro de vivienda e inversiones en general. En el futuro, se prevé hacer algo en promoción de ahorros sin propósito, específicamente para clientes microempresarios. Los materiales de promoción son los usuales: folletos, afiches, banderas, emisoras de radio y televisión. ¿Cómo se maneja el tema de las garantías? Pregunto esto porque entiendo que se trata de capital privado y no de subsidios de origen gubernamental. Tenemos distintos productos crediticios. Las características básicas de todos los tipos de crédito para la microempresa son fácil acceso, rapidez en el trámite, oportunidad de crédito, renovaciones inmediatas y automáticas, búsqueda de relación de largo plazo, exigencia de garantías no tradicionales como la solidaridad, presión moral, etc. ¿Cuál ha sido la respuesta en la práctica? El éxito obtenido en microcrédito se observa en la satisfacción del cliente reflejada en el testimonio de María Aquiña, quien afirma que antes no poseía capital corriente, tenía pocas cosas en el frigorífico. En su restaurante han mejorado la atención, las porciones y la calidad. Ahora puede comprar los víveres en más cantidad. Ha cambiado las mesas y está pensando en comprarse una cocina y otro frigorífico. Creo que es hora de que repensemos las cosas y de que comprendamos que la mejor sociedad es aquella que no tiene excluidos, sino que brinda posibilidades a todos.
Ángel Martín. Lo que más me gusta es salirme del guión. A su mirada de chico bueno, la traiciona cierta sonrisa chispeante y algo canalla. Forjado en el arte del monólogo, constituye un modelo de profesional mediático ejemplar en nuestro tiempo. Hace gala de un irresistible encanto natural que sabe recrear sobre un discurso comunicativo que divierte y estimula a partes iguales. ¿Cómo te surgió la oportunidad de hacer teatro? Yo ya había comentado que me apetecía implicarme en un proyecto de interpretación de ficción y Que viene Richie ha sido la primera obra que ha realizado la productora Globomedia como tal, sin basarse en un programa de televisión. Se vio en el casting que yo encajaba en uno de los papeles, me lo ofrecieron y acepté enseguida porque me gustó mucho la idea y porque podía implicarme sin tener que renunciar a mi labor televisiva. ¿Cómo viviste esa faceta de desesperado amigo de Richie? Estaba encantado con el personaje de Guillermo, un arquitecto cuya vida cuenta aparentemente con todos los ingredientes para fluir estupendamente, pero en el fondo las cosas no le estaban funcionando como deberían, hasta que recibe una llamada telefónica de un tipo al que no conoce, pero que le ha salvado la vida en el pasado. Prefiero no desvelar más detalles, porque lo mejor es dejarse sorprender, pero digamos que ese supuesto ángel de la guarda, llamado Richie, no será precisamente el refugio ni la válvula de escape que necesita. ¿Es verdad que con la presentadora Patricia Conde lo pasabais tan bien como parecía en pantalla? Sí, claro. Como auténticos niños. Hay un trabajo muy duro detrás porque llegábamos a las 9 de la mañana y estábamos escribiendo todo el día. Pero como se nos permitía jugar tanto y probar experiencias nuevas con la sensación constante de que se estaba confiando plenamente en nosotros, al final lo pasábamos estupendamente. Era un trabajo entre amigos. Y tanto, que con el colaborador del programa, Dani Mateo, llegaste a compartir piso. Sí, incluso eso. Nos conocimos dentro del circuito de comedia, hace siglos. Algunos años más tarde, yo vine a trabajar a Madrid como guionista para la serie Siete Vidas y después me siguió Dani para trabajar en Noche sin tregua. Así es como surgió el que viviéramos juntos. Fue muy gracioso. ¿Es cierto que has enchufado a tu amigo en Sé lo que hicisteis? Claro que sí. Lo he hecho en toda regla, es la verdad. Podríamos decir que entró en el programa por su talento, pero no es cierto. Que lo asuma y ya está. ¿Qué parte del programa disfrutabas más, la crítica o la surrealista? Realmente lo que prefería era la combinación de locura y experimentación. Los mejores momentos llegaban cuando se nos iba un poco la cabeza y realizábamos algún disparate que no estaba previsto en el guión. No es extraño que para muchos seáis el modelo perfecto de la nueva televisión inteligente. No creo que lo hayamos logrado. Solo hicimos un programa nuevo que funcionó muy bien. De momento nos quedamos sencillamente con el mérito de haber sido el programa que más ha llamado la atención en esa época. Lo que sí es cierto es que se consiguió crear una oferta diferente porque se buscaron cómicos para hacer un espacio de comedia y se pensó más en la química entre la gente que lo realiza que en otras motivaciones como las caras de los presentadores y colaboradores. Y eso es un criterio bastante original.